Amigos de Equinoccio Digital, bienvenidos a este nuevo Confesiones Equinoccio, aquí desde nuestra casa del Ibis Hotel. Recuerden que está ubicado en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Aquí realizamos nuestro programa Confesiones de Equinoccio, esta noche con un invitado muy especial, con Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, cuyo perfil conocemos este momento. Pavel Muñoz es sociólogo, político y docente quiteño. Ha participado en varias actividades políticas desde sus estudios secundarios y universitarios. Fue secretario general de Planificación del municipio de Quito, secretario nacional de Planificación y Desarrollo, exasambleísta por la provincia de Pichincha y actual candidato a la alcaldía de Quito. Bienvenidos a Confesiones Equinoccio. Muy bien, Pavel, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar acá en Equinoccio Digital. Bienvenido a Confesiones de Equinoccio. ¿Cómo estás? Al contrario, Héctor, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Contento de que Equinoccio vaya creciendo, Equinoccio Digital. Tuvimos una entrevista hace no sé cuántos meses, o tal vez algún año ya atrás, así que muy contento con estar nuevamente en el programa. Muchas gracias. Es más, fuiste el primero en estar en este episodio de programas en Confesiones de Equinoccio, así que... Qué chévere, así que... Ha sido para la buena suerte, mira. ¿Ve? Buena espalda. ¿Cómo va la campaña, Pavel? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Cómo ha ido caminando este tema? Bien, bastante bien, Héctor. Bastante bien porque, te digo, me pasó el día jueves, me parece. Después de una jornada larguísima, tuve una última reunión solamente con mujeres en la Ecuatoriana y ya solo cuando entras es como una inyección anímica porque estar con la ciudadanía, con los quiteños, con las quiteñas, conocer sus problemas que son básicamente, digamos, se repiten, son los mismos que enfrentamos todos, la delincuencia, el desempleo, la pobreza y sobre todo lo que estoy tratando de hacer mucho es no contagiarnos de ese que es el peor ánimo social, sino ir sembrando una semillita de esperanza en cada persona que conversamos y eso al final del día te sube también el estado anímico, a pesar de que son largas jornadas, termino también con la moral y el ánimo muy alto, porque la ciudadanía también está deseosa de que juntos encontremos una luz al final del túnel. ¿Y te ha costado un poco este cambio? O sea, venías tú obviamente has venido de campañas anteriores, pero venías trabajando como asambleísta con otra dinámica y ahora nuevamente pues regresas al tema ya de estar en contacto permanente con la gente en la campaña. ¿Te ha costado un poco? En realidad no mucho, o te diría no, porque la primera es que es mi tercera campaña, no es la primera. Es la de mayor envergadura, eso sí, y eso supone un reto, el cual también he asumido, si tú quieres, con una posición muy propositiva y positiva anímicamente. Y la salida de la Asamblea Nacional me ha costado en tanto la ciudadanía que confió en mí para que lo represente es la misma ciudadanía que me dijo Quito está muy mal, creemos que tú, Pavel, deberías aceptar la candidatura para la alcaldía de Quito. Así lo he hecho y eso supone la tranquilidad de que quienes también me apoyaron me pidan, ¿no es cierto?, que tome ahora esta responsabilidad. Esto, te digo, es la parte que cuesta, pero la parte que en cambio no ha sido para nada doloroso el cambio es que la Asamblea ha estado muy mal últimamente, ¿no? Malos números de aceptación, unos debates mediocres. La gran pregunta al final del día es ¿cuánto puedo crecer profesionalmente? Y me da la sensación que no tengo mucho que rescatar ahí. Sin embargo, sí tuve un rol, diría yo, eso los únicos que podrán juzgar son los ciudadanos y las ciudadanas a quienes pude representar, pero sí pude jugar un rol con leyes importantes en la Asamblea Nacional, si quieres comentamos más adelante alguna de ellas, pero que, digamos, hace que mi trabajo haya logrado escabullirse de ese territorio tan golpeado, tan deslegitimado, con tan poca confianza que tiene la Asamblea Nacional de cara a la ciudadanía. ¿Y fue difícil tomar la decisión de asumir este reto de ser candidato al alcalde? ¿Lo pensaste mucho o estaba dentro de tus objetivos de vida el poder servir desde esta forma a la ciudad? Sí y no. Sí fue difícil porque tal vez lo que comentaba anteriormente, ¿no? A la ciudadanía que no tiene esta información, le digo, yo fui electo la primera vez en el 2017 para representar a Quito en el Distrito Norte de Quito. Nos presentamos algunos candidatos a la reelección y pocos pudimos ser reelectos por la ciudadanía, en este caso representando a Quito en sus parroquias rurales. Y esta parte es la que me costó, digamos, eso que te digo, ¿no? Dejar la representación que me había pedido, al menos la ruralidad de Quito,
me costó. Pero en cambio, esa misma ciudadanía, junto con la ciudadanía quiteña, como te digo, ha hecho la siguiente reflexión: Quito está hecho pedazos, utilicemos esta palabra. Y siendo así, sostuvo mi organización política, creemos que serás la mejor persona, o creemos que es la persona que puede representar mejor nuestra fuerza política en un momento tan delicado. Y ese voto de confianza también ha supuesto para mí mucha responsabilidad, y esto en cambio ha sido la parte que me ha dado fuerza anímica, si tú quieres. Y la última es el amor por Quito, ¿no? Yo creo que no hay quiteño o quiteña que, viendo cómo está la ciudad, no se comprometa para poner su grano de arena y salir de ese bache en el que estamos. Así que en ese sentido también lo hago con profunda convicción, con amor a mi ciudad, y esta en cambio ha sido la parte fácil. Tal vez un último detalle, digo sobre todo para que la ciudadanía tenga información completa, porque veo que algunos se dedican más bien a atacar cosas que nosotros ni siquiera responderemos. Pero a mí se me planteó la posibilidad de la candidatura a la alcaldía de Quito el periodo anterior. Pero como era la primera vez que yo estaba en la Asamblea Nacional y creía que debía cumplir esos 4 años, no acepté. Se barajó incluso el nombre para una posibilidad o como uno de los precandidatos a la presidencia de la República, pero también mantuve la misma reflexión. Y hoy que Quito necesita, digamos, me voy a extraer un poquito, gane quien gane, Quito necesita la mayor capacidad, el mayor amor, el mayor compromiso para que pueda salir del punto en el que está, y yo estoy dispuesto a jugar ese rol claramente. Ahora, tú dices, bueno, la ciudad está hecho pedazos, también hablas de que gane quien gane, se necesita ese compromiso. Es muy difícil en la política ecuatoriana generar consensos, porque ese es un poco de lo que se habla también, ¿no? No solo por la línea por la que van ustedes, por la línea progresista de izquierda, sino también por el otro lado, por la derecha. No ha sido posible generar candidaturas de consenso, y eso termina a veces también minando la legitimidad de quien gana, ¿no? ¿Es complicado el llegar a ese tipo de consensos aquí en el Ecuador? Sí, tenemos un problema ahí de cultura política, te diría yo, de madurez política. Yo entiendo la política con 2 conceptos de base. El primero es la política, es la búsqueda del bienestar colectivo. Y el segundo, la política democrática o la democracia dentro de la política, es el terreno donde debemos, no digo podemos, debemos encontrar nuestros puntos en común, y también debemos establecer respetuosamente nuestros puntos de disenso, en que no estamos de acuerdo. Pero siento que hay muy poca madurez política de los actores en esta predisposición democrática. Le damos prioridad a encontrar nuestros puntos de divergencia y construimos la política sobre los puntos de divergencia. Y el país ahí está muy mal, Héctor. Al inicio de este gobierno, yo al propio presidente de la República le dije que no puede ser eso, que sigamos priorizando los puntos de disenso antes que los puntos de encuentro, y curiosamente se llamaba el gobierno del encuentro y terminó siendo todo lo contrario. ¿Por qué te digo esto? Porque hay momentos en la vida de determinados países que es obligatorio el establecimiento de consensos, acuerdos nacionales, como quiera llamarse. Estoy pensando, por ejemplo, en Sudáfrica, para dejar el apartheid, y esa constitución que hacen en los años 90 supone un gran proceso de encuentro. Estoy pensando en España, cuando sale de la dictadura para retomar la democracia, más o menos cuando nosotros lo hacemos en el 79, supone encontrar estos puntos de consenso. En el año 2014 y 2015, el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando presenta las leyes de herencia y plusvalía, se da cuenta que hay un punto donde la polarización empezaba a notarse, y el presidente Correa establece un diálogo nacional por la equidad y la justicia social, de hecho al cual me encarga a mí como secretario de planificación. Entonces, el no entender que hoy, sea esta ciudad, la de Quito, o sea el país que está atravesando por muy malos momentos, nos obliga a las fuerzas políticas a priorizar los puntos de encuentro. Pero no hay madurez política. Yo particularmente he conversado al menos con unas 2 que antes eran precandidaturas a la alcaldía de Quito, estableciendo eso. Y fíjate, quiero destacar el caso en cambio de Wilson Merino. Wilson Merino era precandidato, y cuando conversé yo con esto, él me dijo: coincido 100%. Es momento de encontrar los puntos de acuerdo, y Wilson declinó su precandidatura, una interesante precandidatura a la alcaldía de Quito, y decidimos hacer una alianza con Revolución Ciudadana Imparables. Así que ahí tienes ejemplos de gente que no prioriza, o que más bien se queda en la nota de la disputa, de la pelea, y alguien como Wilson e Imparables
que yo creo que con buena madurez política ambos decidimos avanzar juntos, por ejemplo, en este reto. Muy bien, le agradecemos al Hotel Ibis que nos acoge en estos programas de Confesiones de Equinoccio. Les recordamos que el hotel está ubicado aquí en la Diego de Almagro, muy cerquita al Círculo Militar. Pueden venir a degustar pues sus desayunos buffet, sus almuerzos ejecutivos. Nosotros estamos tomando un cafecito, ya vamos a comer el pan francés también, así que están invitados a venir acá al Hotel Ibis. También agradecemos a EI Consultancy, equipo asesor que colabora con nosotros en Equinoccio Digital. Pavel, hablamos ya un poco de política, ahora hablemos de la persona de Pavel. Cuéntanos un poco dónde creciste, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia? Para luego también ir conversando de cómo ha cambiado la ciudad de esa época ahora. Bueno, Héctor, yo nací hace 47 años aquí en Quito, nací en San Blas, particularmente en la calle Briceño. Luego fui a vivir a Luluncoto y luego pasé a San Pedro Claver. Ahí pude estar en mis 5 primeros años de vida, digo. Porque también esta lógica, mis padres, digamos, separados desde que yo nací, y entonces esto supone a veces a que sea el seno familiar el que te acoja, y eso para mí terminó siendo una ventaja, te diría, una cosa que yo recuerdo con mucho amor, porque siempre estuve bajo el cariño de mis tías, de mis tíos y de mis abuelitas, ¿no? Particularmente la materna, que se convirtió en mi segunda madre. La paterna, pero la materna trabajaba, entonces para ella era más complicado. La materna también trabajaba, pero en tareas del hogar, con lo cual yo me quedaba con ella. Recuerdo de mi niñez, por ejemplo, pelotear en la calle. Es una cosa así que siento que era lindo porque te suponía otra forma de entendimiento de la ciudad. Claro, no es una ciudad como la de hoy, que a veces uno dice, ¿es violenta? No, no es violenta, si simplemente estoy a 60 kilómetros por hora en un barrio residencial, por decirte algo, ¿no? Eso también es violencia, es una ciudad donde, digamos, se ha vuelto más loca, la típica locura urbana. Pero en esos años yo recuerdo, mi mamá tenía que salir a gritarme a la ventana 9, 10 de la noche, ya entra o ya ven a comer o lo que fuera. Y era más abierta, ¿no? O sea, tú dices el tema de la lógica de las urbanizaciones, o sea, es ahora cada uno en su mundo, ¿no? También eso dificulta a entender este fenómeno de ciudad, ¿no? De compartir el espacio, porque ahora es cada uno en su lado. O sea, nosotros en la niñez era salir al parque y justamente regresar solo al almuerzo y después ya en la noche, ¿no? Totalmente. Y más en vacaciones. Fuimos medio vecinos, recordarás. Y por ejemplo, donde yo vivía, yo recuerdo mucho porque mi papá siempre me habló de la jorga, de la famosa jorga. De hecho, como yo fui uno de los primeros hijos, o mi padre fue uno de los primeros que tuvo hijos, y por lo tanto yo fui uno de los primeros hijos de la jorga, me convertí como en la mascota de la jorga de mi viejo. Pero utilizo ese término porque nosotros también teníamos una jorga. Claro. Me acuerdo que la lógica era salir a un poste que estaba fuera de la casa de un amigo y todos en la calle nos concentramos ahí. A veces conversando fuera de la tienda, saludando con los vecinos que pasaban, y así pasabas la dinámica, ¿no? Ocupando el espacio público. Decías, ve, ya es hora de que nos vayamos a comer una pizzita, por ejemplo, ahí en la zona del centro comercial, estoy refiriéndome a Línea Quito, ya no teníamos plata, por lo tanto jalabas dedo, claro. Ya había sentido de vecindad, te decían, suba al bar de la camioneta. Era una aventura, ¿no? Regresabas caminando. Ahora imagínate. Ahora, pucha, ¿dónde te llevan? Claro, ¿no? También, bueno, depende de los segmentos, ¿no? Pero los segmentos poblacionales. Pero te digo, también es una cosa como que ahuyenta de las experiencias urbanas que... La ciudad ahuyenta de las experiencias urbanas que sí las tuvimos nosotros, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que también, creo que estaba en primer curso o segundo, no me acuerdo. Pero me tocó justo un día, creo que era lunes o miércoles, coincidía mecanografía con dibujo técnico. Ah, no, ¿ya? Pues eso. Iba en bus público, entonces la mochila que era la que te quedaba, con la máquina en la mano, el tablero de madera en ese momento en la mano. Claro. Había ya tableros plásticos, pero yo tenía el de madera nomás, no creo que había la posibilidad de comprarme el plástico. Entonces era un dilema entrar y bajarte del bus, claro. Pero también digo esas cosas lindas que te hicieron sentir el Quito que hoy no tenemos, ¿no? Sí, no, eso ha cambiado completamente, pues ahora a los hijos, a las hijas, o sea, contarles que nosotros llevábamos una maletota ahí para mecanografía es una cosa de locos, ¿no? O sea, no lo entienden. No lo entienden, y peor con el tema del tablero y demás. Ahora, estas lógicas también cambian de un sector a otro, ¿no? Uh-huh. Conversábamos ahorita fuera de micrófonos que ya ustedes luego tienen
recorrido por el sur y demás. Capaz en el sur todavía se mantienen algunas de estas lógicas de vecindad, ¿no? O sea, todavía ves ese tema inclusive de saludar al vecino, a la vecina de la tienda, de la frutería, el tema de compartir el auto. En algunos sectores todavía se mantiene y eso como que se podría recuperar. Y en el norte también, lo que pasa es que siento que a ratos también tenemos una especie de imaginario de la ciudad que no es tan real. Primer imaginario, por ejemplo, creemos que Quito solo es de este chorizo que nos quita el sueño o que nos da sueño también cuando estamos en unos trancones insoportables. Pero Quito primero, ¿no es cierto?, tiene otro mapa, no es simplemente este chorizo extendido entre el Pichincha, los valles, ¿no es cierto?, sino que es 33 parroquias rurales adicionales, es el distrito metropolitano de Quito. Tiene cosas como el Chocó Andino, pero cuando uno piensa en el Chocó Andino, donde el 70% de ese territorio del Chocó Andino está en la ciudad Quito, dices, ¿en serio? No, eso ya no es Quito, eso ya es, o sea, ya es una cosa que estos lugares comunes. Como también creemos que tenemos un sur popular solamente y un norte más clase mediero solamente. También es falso. Tienes ambos estratos sociales, si tú quieres, en ambos lugares. De hecho, en el norte, por ejemplo, hay un crecimiento muy importante en los sectores populares alrededor de barrios urbanos marginales, como se conocen barrios urbanos marginales. O la gran cantidad, todavía indeterminada, porque yo me he topado al menos con 3 cifras, de barrios no regularizados. Y claro, están estos, ¿no es cierto?, en las partes más externas de la ciudad. Una ciudad que crece impresionantemente. Entonces, sí, en determinados sectores del sur y en determinados sectores del norte, así como en las parroquias rurales, tienes unas dinámicas todavía, si tú quieres, de más convivencia vecinal, que en la ciudad más moderna. Estamos en el Hotel Ibis, tú lo has dicho, y esto está más en la zona, en el corazón más financiero comercial. Y aquí tienes edificios donde en la vida moderna es muy probable que en 10 años tú no conozcas quién vive al lado de tu departamento. Claro. O sea, es muy probable, claro, ¿sí?, que nunca te hayas topado, que no sepas su nombre, que haya, cómo está, cómo le va, punto, pero no sepas quién es, no te haya invitado a tomar un café, ni tú lo hayas hecho. Y eso es parte de una sociedad que sí va creciendo en términos modernos, pero que no tiene por qué dejar de lado principios de convivencia social y vecindad. Hablamos un poco de tu niñez igual. ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué colegio? Yo estuve en 3. Estuve en la escuela de Alcross. Estaba acordándome que se llama Emil Jacques Dalcross. Sobre todo me acuerdo mucho del pequeño Dalcross, que era el kinder. Y era linda esa escuela. ¿Pero eso es en el Valle? No. Cuando se pasó al Valle tuve que salir. Okay. Porque como mi mamá no tenía autos y, por ejemplo, te atrasabas un día al bus, era chao, perdías todo el día de clase. Luego pasé al Anderson, también una época interesante, pero mi identidad más estudiantil está en el Colegio Spellman, donde me gradué, ¿no? Ahí hice las amistades más sólidas de la vida y, digamos, compartí muchos muy buenos momentos con mis compañeros del colegio del Spellman. El Spellman que estaba en la 12 de octubre. El Spellman que estaba en la 12 de octubre, que efectivamente hoy está en la zona de San Patricio. Y en la 12 de octubre, para mí fue después de ir a dar clase. Yo empecé a dar clase en la Universidad Politécnica Salesiana, claro, justamente en esas instalaciones. Qué chévere. Entonces, esa infraestructura también ha marcado parte de mi vida, si quieres. Claro. Ahora, siempre decimos también que los amigos que se hacen en el colegio son los que perduran en la vida, ¿no? Vas conociendo igual amigos luego en la universidad, en el trabajo y demás, pero los del colegio son los que son para siempre. Nosotros hasta ahora tenemos, digamos, una dinámica de encontrarnos con ellos. Antes el grupo era más grande. También te debo decir que siento que hay un terrible problema sociopolítico, yo diría, en el país y en Quito. La política empezó a distanciar un poco a amigos, empezó a distanciar un poco incluso a familias, porque nuevamente, sin madurez política y de manera irresponsable, alimentada por diversos medios de comunicación, las redes sociales también juegan un rol ahí. A veces juegan un rol muy importante y a veces pueden jugar un rol muy peligroso. Te polarizan mucho, ¿no? Se supone que el algoritmo, esta cosa que es como la Santísima Trinidad, ¿no? El algoritmo te hace comunicarte con los tuyos y por lo tanto te lees entre los que piensan iguales, compartes de los que piensas iguales, cierras un poco tu forma de pensar y te vuelves muy intolerante con los que piensan distinto. Ahí empiezas a ver lo que yo creo que yo vengo del mundo de la sociología, por eso tal vez le pongo particular atención a estas cosas. Empiezas a configurar discursos de odio de parte y parte muchas veces.
Y esto creo que debemos pensarlo con mucha calma, dedicarle hacer un uso, por ejemplo, responsable de los medios, de las redes sociales, por decirte algo, porque puedes terminar muy tentado de la agresión, del insulto, de lo que yo suelo llamar el asesinato reputacional cotidiano. Y esto es parte también de una sociedad que lastimosamente ha hecho de la política un fundamento de exacerbación, ¿sí? Y esto creo que deberíamos darle la vuelta para que pueda haber familias que piensen distinto pero que no se separen, para que pueda haber amigos que piensen distinto pero que no tengan que sacarse la lengua. Que no se vaya a la agresión. Pues, ¿no? Exactamente. Entonces sí siento que últimamente con mis propios panas de esos del colegio nos hemos visto un poco menos, porque en algunos debates las posiciones políticas, por ejemplo, o a veces son posiciones sociales, ¿no? Lo que pienses de la religión, lo que pienses, qué sé yo, de un determinado elemento de política pública, salud sexual y reproductiva, a ratos suele llevar a posiciones muy encontradas, y creo que esto sí vale la pena hacer un ejercicio de pedagogía distinta para que los debates no nos distancien, sino que más bien nos unan. Seguimos conversando con Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito, aquí en nuestra casa en el Hotel Ibis, ubicada en la avenida Diego de Almagro, cerquita al Círculo Militar. Los invitamos a que vengan a disfrutar de los desayunos buffet, de los almuerzos ejecutivos. Si nos miran fuera de la ciudad, pues también es una alternativa de hospedaje, o si también pues no están aquí en Quito y quieren perderse un fin de semana, lo pueden hacer aquí también en el Hotel Ibis. También agradecemos a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital. Hablamos un poco, Pavel, tocabas de este tema que ahora toma tanta importancia, que es el asunto de las redes sociales, ¿no? Y cómo este famoso algoritmo, el tema de los trolls también. ¿Cómo manejas tú ese tema? ¿Tú manejas tu cuenta de Twitter, por ejemplo? Ahora en campaña, por ejemplo, he soltado un poquito, pero siempre estoy detrás. Y de hecho, por ejemplo, soy muy cuidadoso en lo que se postea, en lo que se escribe. Y yo estoy detrás de de revisar. Cuando no lo hago yo, que es la mayoría del tiempo, puedo estar detrás de revisar, ¿no es cierto?, el texto. ¿Por qué? Porque no, justamente siempre trato de cuidar al máximo la palabra que uso. Cuando utilizo a veces una palabra dura, por ejemplo, es deliberada porque el momento lo requiere, lo amerita. Pero siempre trato de moverme en un plano, si tú quieres, objetivo, ser riguroso si es que estoy haciendo una crítica, si es que esta crítica puede estar acompañada de un dato, por ejemplo, para decirle no es así, han existido tantos asesinatos de mujeres, por lo tanto es una cosa que debe atravesarnos el corazón, lo digo. Entonces sí, yo estoy detrás de las redes sociales porque, insisto, cuido mucho el detalle para no caer, ¿no es cierto?, en algo que termine siendo una provocación de mi parte, y suelo no dejarme picar, ¿no? Ahí sí, claro, voy sobre ese tema de difícil, que se pica, ¿no? pierde. Sí, pero te digo, también es claro cuando tienes trolls, ¿no? A mí me parece que, si mañana estoy en estado de trabajo, no aceptaría ser troll de ninguna, peor aún de un candidato de algunos partidos políticos, porque el tema de ahí primero no sabes ni a quién referirte. Buenas tardes, señor 02572Q, ¿sí? Y segundo, ¿qué le dices si no sabes si te está diciendo porque siente eso o porque le pagaron para que te vaya a atacar? Claro. Entonces, es un mundo, si no habría las redes sociales tampoco podríamos tener esta entrevista. Ahí está lo positivo, pero creo que también hay que tener mucha madurez claro, para, manejarlas adecuadamente. ¿Y tienes como medidas de seguridad? Es decir, ¿tienes filtros? ¿Sueles bloquear? ¿Tienes esos temas o no? Tengo más identificado el rol de cada red, y sobre el rol de cada red tengo, por lo tanto, una predisposición anímica distinta para cada red. Por decirte algo, Twitter, ¿no es cierto? Twitter es una red 100% política, donde hay veces que hago algún comentario que bloqueo respuestas. Porque sabes que no te van a contestar, claro, que no te están contestando cosas que te alimenten lo que dices, sino gente pagada para que te insulte. Y yo te digo, ¿por qué debería yo seguirle? ¿Por qué debería yo permitirle que alguien me insulte? Por decirte algo. Otra cosa es que alguien me diga, Pavel, estoy totalmente en contra de lo que tú dices, así ha sido asado, cocinado, lo que fuera, y entro y te debate.
me va a merecer un respeto fundamental. Pero si alguien me insulta simplemente por el tema de insultar, ¿no es cierto? Bloqueado, porque además, ¿quién es? O sea, no estás bloqueando a una persona, estás bloqueando a alguien que te quiere atacar y que me parece que no tiene ningún sentido. En cambio que Facebook, Instagram, el TikTok, que para mí es nuevo el TikTok ahora, ya ha ingresado, también trato de darles un uso particular para lo que son, pero no dejándome seducir también por la cosa fácil. Creo que, por ejemplo, en el TikTok también se pueden hacer cosas entretenidas sin vaciarle de contenido. Claro. Pero el hecho de bailar por bailar, porque sí, porque crees que eso te hace buen alcalde, buen prefecto, buen presidente, lo que fuera, me parece que también es una falta de respeto al votante. Y por además porque son públicos distintos, ¿no? Públicos distintos. Ahora, ¿tú crees que las redes sociales te permiten ganar una elección? ¿Son parte de este proceso? Como decimos, se mantiene pues la importancia del puerta a puerta. Son parte. Nosotros, por ejemplo, siempre hemos hecho las campañas compensando los dos elementos, ¿no? De hecho, ahora se llaman aire, agua, tierra, fuego, toda una cosa ahí, digamos, que pone el marketing político de por medio. Pero no, yo creo que la combinación adecuada entre comunicación, redes sociales y territorio es donde están los fundamentos de la campaña. Y nosotros somos de concepción muy territorial, ¿sí? Porque además tenemos una importante penetración popular. Mira, Héctor, esto es yo creo que un problema de los sectores de oposición. Cuando yo voy a un barrio popular, a mí es probable que me conozcan. Puede ser 50% la opción que me conozca, 50% la opción de que no me conozca. Pero cuando la persona a la que llego en un sector popular sabe que vengo de la Revolución Ciudadana, que el presidente de la Revolución Ciudadana fue y es el presidente Correa, no tienes idea cómo cambia la predisposición anímica de la gente. Venga, que es de mi mamitico, ¿cómo está? Salúdele, que ya regrese por fin, ojalá. Aquí cuando él estuvo hubo escuelas, hospitales, carreteras. Pero los sectores, por ejemplo, los grandes medios de comunicación, determinados influencers en redes sociales, niegan eso. ¿Qué sentido tiene negarlo si al final con esa negación, con esa suerte de odio, esa postura política, están poniéndose en contra el 30% de la población ecuatoriana, más o menos? Entonces, te digo, yo creo que ahí también hemos, o algunos de los responsables de esta política malentendida son, insisto, determinados medios de comunicación, determinados influencers. Ahora vi que algunos periodistas, ¿cierto? Se dicen periodistas de investigación, por ejemplo, ¿qué es lo que habían hecho? Ayer me reía, digamos, por su deseo de espectacularización, ¿ya? Todos tenemos la plantilla de luz que nos llega el día 20 y tenemos hasta el 28 a pagar. Ayer se habían metido a ver, ¿no es cierto?, si yo había pagado la plantilla de luz, que me faltarán 5 días para que se venza el mes, lo que nos pasa a todos. Claro. No tenía pagado $7, por ejemplo, la plantilla de luz, y claro, el tema es, y pagados todos mis impuestos prediales, por ejemplo, no dicen ni media palabra sobre los impuestos prediales y dicen, aquí parece que hay unas deudas sobre el tema de la luz con la empresa eléctrica, cuando es el pago de la planilla mensual que nos llega a todos. Entonces te digo, esa gente, ¿qué está queriendo hacer? ¿Está queriendo hacer periodismo o está valiéndose de la espectacularización para ridiculizar al otro, para fomentar animadversión respecto al adversario? Yo creo que esa gente, por ejemplo, desde mi punto de vista, te podrá parecer chistoso en algún momento, pero no te aporta a una sociedad que debe madurar políticamente. Claro. Ahora tú, hace un segundo hablabas del tema del expresidente Correa. Hay un mito alrededor del expresidente y del movimiento de Revolución Ciudadana de que si el expresidente dice sí, es sí, si dice no, es no. ¿Están así? No. El peso de la palabra del presidente Correa pesa mucho, digamos, es nuestro líder histórico. Los ecuatorianos lo catalogaron como el mejor presidente de la historia y por lo tanto ese líder político con esa visión sobre el país. Y solo te digo, hagamos un ejercicio a la gente que nos ve, de comparación entre Correa, Moreno y Lasso. ¿Quién es estadista? O sea, pero pones en una foto y no hay a dónde irse, ¿no? Si un Moreno te dice, aquí en Yacha ya vamos a hacer la discoteca, dices, este es un payaso al lado del presidente Correa que hizo Yacha, ¿no es cierto?
o si el presidente Lazo te dice, ¿cómo era Susanita, creo? A ver, Susanita, coja la llave, así como si fuera, digamos, Polo Vaquerizo, Chispazos. Dice, ese nuevamente es un ridículo que ni siquiera es carismático al lado de un presidente, ¿no es cierto?, que entendía la diferencia entre ser estadista y ser gerente. Yo les respeto mucho a los gerentes de un banco, por ejemplo, pero un gerente de un banco no es un estadista que esté al frente de un estado o de un municipio o de una prefectura. Son lógicas distintas, experiencias distintas. Digamos, yo saludo a ambas, pero es claramente que hay, si tú quieres, particularidades. Y entonces ese liderazgo tiene evidentemente peso, pero ese liderazgo es miembro de una organización política democrática donde ese mismo liderazgo y ese presidente se somete también al debate interno. Lo que sí siempre hemos dicho, el debate interno, casa adentro, puede ser muy álgido, muy fuerte, muy duro, pero el momento que tomamos una decisión de consenso o mayoritaria, salimos todos a defender esa decisión porque ya después de nuestro debate hemos tomado una postura. Un poco para ir cerrando, Pavel, ¿qué es lo que necesita Quito? Tú ya tienes experiencia como asambleísta, ya has hecho varios recorridos desde tu rol también como sociólogo, también como planificador. ¿Qué es lo que necesita la ciudad, ¿no? ¿Qué cambio se requiere? Todos sabemos cuáles son un poco los problemas que tiene la ciudad, unos focalizados como Quito, como capital, como distrito metropolitano, otros que son a nivel nacional, pero ¿cómo recuperamos también esos valores, esa identidad que se ha perdido aquí en la ciudad? Necesita un montón de cosas y nos podríamos ir largamente ahí listando, pero yo me voy a referir a algunos elementos centrales. Pero antes me animo, Héctor, con tu pregunta a decir qué no necesita Quito. No necesita más improvisación, no necesita alcaldes que no tengan un proyecto de ciudad, porque es lo que ha pasado, es decir, son una suerte como de ventanilla de recepción de intereses particulares, y no, la ciudad necesita un proyecto planificado de largo plazo y un sueño, y que todos podamos compartir ese sueño y que todos apuntemos a ese sueño. Ahora, para que ese sueño pueda ir concretándose día a día, pasito a pasito, y vayamos avanzando, necesita capacidad, necesita liderazgo, necesita voluntad política, necesita tomar decisiones. Por ejemplo, no puede ser que tengas 2.500 millones de dólares enterrados y no hayas tenido la voluntad política de poner operativo el metro. Cuando el viaje inaugural, no sé si tú te acuerdas, creo que te oí alguna vez en un comentario, Héctor, el viaje inaugural fue hace 4 años. Claro. El señor Rodas en ese momento llamó a los VIP, ¿no es cierto? Ya, los VIP de la canción de Bad Bunny, chévere, pero los VIP de las vacunas, ¿no es cierto? Detestable. Entonces llamó a las personas muy importantes de la ciudad, más determinados periodistas también emblemáticos, al viaje inaugural. 4 años después no tienes el metro. Imagínate eso. Fui a México por la Semana de la Movilidad, atendiendo además una invitación, e hice parte del sistema integrado. Cuando les dije que 4 años atrás se había hecho el viaje inaugural, pero todavía no estaba funcionando el metro, me quedaron viendo así como, ¿qué tipo con chistes tan malos? Tengo que decir, no, es en serio, vean, aquí está lo que fuera, es una barbaridad. Entonces eso necesita, pero también necesita sentido de identidad, sentido de pertenencia, y necesita entonces que ese sentido de pertenencia nos haga conjugar en plural. No es el alcalde, somos nosotros. No es un sector poblacional, somos todos. No son los quiteños de bien, somos todos los quiteños y quiteñas. Y yo lo que les planteo es que, lejos de el estado anímico social que está por el piso, lejos de aquellos que se dedican a difuminar odio, nosotros enfrentemos la campaña con mucho amor, sembrando una semilla de esperanza en cada hogar quiteño, y que juntos, quiteños y quiteñas, salgamos a la búsqueda de igualdad, prosperidad, oportunidades, gozo, disfrute, cultura, deporte, digamos, un territorio ecológico. Lo hagamos todos juntos y lo hagamos, ¿no es cierto?, poniendo eso que decíamos antes, los elementos de coincidencia primero antes que los de divergencia. Muchísimas gracias, Pavel, mucha suerte en este proceso, en esta campaña larga, dura, que sea lo mejor para Quito. Para terminar, tú eres futbolero también, ¿cómo le ves a la selección en el Mundial? Bueno, a mi equipo la liguita conversábamos antes. Por eso no quise tocar el tema. Claro, pero para no caer de ahí, para no ponernos, digamos, tristes. Pero a la selección le veo bien, y creo que nos va... Y al país con la selección le veo bien, ¿no? Yo creo que como nunca vamos a juntarnos mucho alrededor del Mundial, porque insisto, en este tema con estado anímico tan bajo,
la selección va a ser como nuestra válvula de escape, nuestra, digamos, punto de unión. Así que yo les digo, no importa, no es necesario lo oficial, con que tengamos una camisetita amarilla o con que nos podamos, digamos, pintar amarillo, azul y rojo en el rostro, vamos a hinchar fuerte por la selección para que llegue lo más lejos posible. Y creo que va a pasar la primera ronda y creo que nos va a dar una sorpresa avanzando lo más, creo que será su participación más exitosa. Muy bien, que así sea, Pavel. Muchísimas gracias por estar aquí en Confesiones de Equinoccio. Equinoccio Digital es tu casa también y siempre a las órdenes. Les agradecemos a ustedes también por haber estado esta noche junto a nosotros, al Hotel Ibis, por recibirnos siempre. Recuerden, aquí en la Diego de Almagro, cerquita al Círculo Militar, pueden venir, degustar el desayuno buffet, almuerzos ejecutivos, hospedarse también aquí en el Hotel Ibis, y gracias a EI Consultancy, equipo de asesores que trabaja junto a Equinoccio Digital. Nos vemos en una nueva emisión de Confesiones de Equinoccio. Somos Equinoccio Digital.